Vamos, 9, 6 minutos. Ustedes lo saben que superado parcialmente este asunto del COVID-19, pues se nos quedó una peste, la otra gran pandemia, que es la pandemia de la salud mental, especialmente la depresión. Al lado de la depresión viene en los suicidios, la ansiedad por seguro, y de repente pues tenemos una gran crisis de salud mental. Los psiquiatras me dicen que no dan abasto, eso, que hay trabajo. Es un drama muy grande y recientemente un estudio pues ya habla de que el 20% de los dominicanos tienen algún padecimiento de salud mental. Ante tal escenario, pues había que acudir a los que saben. La doctora Alexandra Ilches está con nosotros y ella nos va a ayudar. Ella es psiquiatra, terapeuta, entonces nos va a ayudar a entender este fenómeno. Bienvenida, doctora. Bienvenida. Muchísimas gracias y por supuesto con mucha distinción de que ustedes hayan abierto un espacio en su programa que es de alta audiencia para hablar de este tema tan álgido, porque muchísimas veces entre la modernidad y la cualquierización del término salud mental, entonces nos perdemos realmente de aquellos datos que son relevantes para la población. Exacto. Como los de estos estudios. Como lo de estos estudios, y que debería de llamarnos a nosotros a la reflexión, porque hace apenas 4 meses salió un famoso estudio de una investigadora internacional donde nos colocaba a nosotros supuestamente como el primer país con más bienestar. A nosotros la República Dominicana. Sí, a nivel de salud mental. Entonces, yo casi me fibrilo porque yo decía, señores, vamos a ver cuáles son los parámetros que han tomado para hablar de que nosotros como sociedad tenemos estándares y tenemos condiciones de tener buena salud mental. Pero ahí hubo poco rigor científico, doctora, porque una cosa es vocación para la alegría, claro, tendencia a la chercha, la improvisación, y otra cosa es lo que es felicidad, lo que es salud mental, realismo. Ahí hubo un maco. Claro, total, porque fueron encuestas basadas netamente en lo que era la percepción, y como ustedes saben, por cultura, el dominicano es muy chabacano. El dominicano tiene una capacidad de resiliencia y unos mecanismos de defensa que lo hacen ser sobrevivientes de la situación, porque por menos condiciones de las que nosotros estamos viviendo actualmente, es para nadie estar vivo. Sí, pero vamos a la ciencia. Vamos a hablar, ¿cuáles son los datos más o menos reales, verificables, de la salud mental del pueblo dominicano actualmente? Mira, lo que usted maneja. Nosotros no estamos exentos a estar dentro del mismo grupo de estadísticas que se manejan a nivel mundial. Y desde hace un par de años, en donde los que tratamos de que la población entienda de qué se trata el padecimiento de una condición de salud mental, yo tengo años hablando del tema de los porcentajes. Y por supuesto, una negación total. Sin embargo, una encuestadora externa que se está encargando de hacer estudios para sacarlo a la luz pública de algunos países en Latinoamérica, pues nos tocó aquí en República Dominicana y se hicieron unas encuestas. O sea, se corroboró que nosotros tenemos mínimo un 20% de padecimientos de condiciones de salud mental en la población general. 20%. Pero un 20%, pero ahí hay un sesgo, porque estamos hablando de ese 20% que puede ser identificable, pero nosotros tenemos un desconocimiento general de poder identificar las condiciones de salud mental a temprana afectación. Sobre ejemplo. Todo, explicar la metodología, de dónde salió. ¿Cuáles son esas enfermedades? ¿De dónde tú obtienes ese 20%? Ese 20% se obtiene más del... ¿Cuál es tu muestra? ¿Cuál fue tu muestra? Bueno, se toman muestras universales, pero en este caso también las estadísticas de aquellos pacientes que van a la consulta, y de ahí se saca más o menos el porcentaje del diagnóstico que llama la atención. Un ejemplo, patologías tan puntuales como la esquizofrenia, que su frecuencia es un 1% a nivel mundial, saca a relucir que nosotros tenemos aproximadamente un 35%. La esquizofrenia es esa condición, es una enfermedad mental grave en la cual hay una alteración total de la estructura del pensamiento. Es aquel paciente que nosotros decimos que es psicótico y la gente dice el paciente loco. Pero ¿qué ocurre? La esquizofrenia, es verdad, es un 1% cuando se trata de una enfermedad neurobioquímica per se.
pero resulta que hay condicionantes y hábitos que hacen que el paciente pueda desarrollar una esquizofrenia. Ejemplo, el uso y abuso de sustancias. Nosotros tenemos un alto índice de pacientes usadores de sustancias, adictos, que desarrollan brotes psicóticos. Y eso incluye a los alcohólicos. También. Porque aquí se gusta mucho separar los campos. Y si usted Totalmente. consume drogas, aunque una pague impuestos y otras no. Y nosotros somos de los países con un índice de más alto consumo de alcohol y que hemos normalizado tanto esto que incluso cuando tú vas a comprar un carro, a ti te esperan con una botella de vino. A ti te esperan con una botella de cava. Se murió alguien, usted bebe. Le nació el amigo, el hijito a un amigo suyo, usted bebe por eso. Y se ha normalizado a tal punto que hasta es un comportamiento muy habitual por parte de los adultos, los tutores y los padres, de darle alcohol a niños. Si no, vámonos a las estadísticas en Semana Santa y en Navidad, donde las intoxicaciones por alcohol en niños son altas. Doctora, lo que no ocurre es romo, hay que operarlo. Doctora, mira, la doctora ¿sí? Alexandra Iches, No, psiquiatra y terapeuta. Y en ese esa marco, mentalidad. doctora, también, disculpe, no sé en qué medida, pero las sustancias que están consumiendo jóvenes para tener un mayor desempeño, por ejemplo, en la práctica de el béisbol, para por encima. Y yo tengo un caso, claro, sí, de alguien que le pasó que en realidad eso. Los potencializadores o anabólicos tienden a producir un cambio en la estructura neuronal. Claro. Y hay muchos pacientes, hay muchos muchachos, hay muchos adolescentes que se quedan enganchados y totalmente se pierde una cosa o la otra. Pero, ¿dónde está el gran detalle del padecimiento de las condiciones de salud mental en República Dominicana? Nosotros, lamentablemente, tenemos muchísimas limitantes que resultan ser barreras muy duras. Ejemplo, acceso. No tenemos acceso, no tenemos cobertura, no tenemos intervención temprana, no tenemos identificación. Acceso acceso al servicio. De la psiquiatría. Acceso al servicio. ¿Nos puede hablar un poquito de...? Porque aquí hay un 33% de los ciudadanos que tenemos acceso a muchísimas cosas. Exacto. Y si no tenemos cuarto, soy amigo Julián, que es hermano de un psiquiatra. No. Ahora, aquí hay más de un 50, 60% de la población que depende de los servicios de salud. El servicio de salud mental del Estado Dominicano, ese ciudadano común que tiene una depresión del carajo, las opciones que tiene, doctora, por favor. Voy primero a hacerle un poquito de preámbulo para que puedan entender el contexto. Lo primero es que nosotros tenemos una ley de salud general, que es en este caso la 4201, que estaba tan perdida a la hora de su estructura que no incluyó el tema de la salud mental como una necesidad, ni siquiera. Y para colmo, entonces, tuvieron que fabricarnos una ley de salud mental. Y déjenme decirle que cuando ustedes se ponen a averiguar, la única especialidad que tiene una ley general de salud es la ley de salud mental. Eso sí, no hay una ley de cardiología, no hay una ley de pediatría, hay una ley de salud mental, que es la 1206, en donde contempla desde la prevención, la identificación, el diagnóstico, el tratamiento, el mantenimiento, el abordaje a nivel de lo que es el entorno psicosocial y un acceso y una vigilancia permanente. Sin embargo, eso no está. Estadísticamente, nosotros tenemos un presupuesto de salud en donde por años podemos ver que la salud mental ha sido siempre la cenicienta. Y nosotros salimos, Pablo, de un sistema manicomial a la idealización de un sistema manicomial, o sea, donde había desmontamos los manicomios de copiones de los europeos. Él era uno solo. Peor todavía, porque era uno solo. Él, con la idealización de instaurar lo que es el método o el sistema comunitario, con la implementación de lo que son las unidades de intervención en crisis, que no son más que áreas específicas en hospitales que permitan la intervención. Y existen. Vamos para allá. Resulta que sin necesidad de que exista ese protocolo ni una ley que lo obligue, todos los hospitales generales de segundo y tercer nivel deben de tener un 5% de las camas generales destinadas a salud mental. ¿Y lo tiene, que es la pregunta? No. Gracias. Entonces, ¿dónde está el detalle? No en todos los hospitales está. Y resulta que en un país en donde somos 10 millones de habitantes, deberíamos de tener aproximadamente entre 1,000 y 1,500 camas. Pregúntame cuántas camas tenemos. Por favor. Menos de 120. ¿Cómo va a ser? Entonces, vamos para allá. Sí. Tenemos
una cama, menos de una cama por cada 100,000 habitantes cuando deberíamos de tener 6 camas mínimo. Pero ¿dónde está el gran detalle? ¿Ustedes saben cuánto nosotros tenemos de presupuesto de salud? Del presupuesto general de salud nos debería de corresponder para salud mental ahora, los números basados en las Américas recomendadas por la Organización Mundial de la Salud y Organización Panamericana, de un 2 a un 4%. ¿Cuánto tenemos? 0.6. 0.6, ¿dónde se van? En nóminas, y realmente no hay absolutamente un presupuesto destinado a lo que es en este caso el abordaje del paciente. Doctora, ¿sí? En la consulta pública y privada, no importa. Sí. Usted encuentra cardiología, oftalmología, gastroenterología, pero usted no encuentra psiquiatra en los hospitales que consultorio de psiquiatría, donde hay una fila de gente, ahí no hay nadie. Sí, primero, sí, y si miren, hay están con lente oscuro, que no quieren que lo vean. Bueno, ya el estigma, se ha roto un poco, pero se ha roto porque es tan evidente la necesidad que ya las personas han optado por decir, óigeme, necesito ayuda, ya no puedo sostener esto. Pero también tenemos que analizar lo siguiente, miren. Deberíamos de haber más especialistas en salud mental, pero hacer salud mental en un consultorio con aire es muy cómodo. Y siempre nosotros tenemos los cuestionamientos por parte de pacientes y de la población general, donde nos quieren acusar de que los médicos no cogemos seguro. Resulta que las aseguradoras, porque las ARS son un gran tema para el tema de salud mental, las aseguradoras no quieren pagar la afiliación del médico a sus servicios. Entonces, lo que le prestan al paciente que tiene un seguro que no es el básico, llámese Platinum, Super Platinum, Gold, todos los Gold y los internacionales, es que pagas una póliza adicional para tú poder recibir un número determinado de consultas al año. ¿Pero qué ocurre? El paciente de salud mental tiene que tener citas ilimitadas. ¿Por qué? Porque si tú vienes hoy con un brote psicótico o un episodio de pánico o una fase maníaca de tu diagnóstico de bipolaridad, yo tengo que verte hoy. Si tengo que verte en 3 días, si tengo que verte en 5 días, y muchas veces en un periodo de 3 meses, se agota. Pero ¿qué ocurre? Las emergencias en salud mental no son cubiertas. Y aquí nos hablan de que tenemos un sistema donde todas las emergencias son cubiertas con y sin. No es así. Tú vas ahora mismo con un pariente tuyo a una clínica con un intento suicida y ese paciente tiene un seguro y te mandan a decir que no lo cubre. Ahora bien, ¿qué produce un intento suicida? Porque los seguros la tienen catalogada como algo que tú decides, pero señores, todo el que intenta suicidarse es porque está pasando por un trastorno del estado del ánimo o tiene una enfermedad mental. No, y una crisis ya, cuando la gente llega al suicidio. Usted dice que son el 0.6% sí, de presupuesto. Es que le toca No, que le toca no, que nos que lo que le están asignando ahora. Sí, lo que le asignan. Y ustedes como se supone que tienen su entidad, su Sociedad Dominicana de Psiquiatría y eso, no le han hecho el reclamo al gobierno, a las autoridades, no le están diciendo, miren, esto... Sí, se hacen esfuerzos. Lo que pasa es que les voy a hacer este preámbulo antes, responsablemente. Yo tengo años en esto. Años. Yo soy especialista desde el 2008-2009 y desde el 2010-11 yo estoy en los medios. Y si tú escuchas un programa mío de hace 12 años, es el mismo discurso. Pero resulta que los gremios llegan a un punto en donde ellos se desgastan o sienten que es arar en el desierto. Y yo siempre trato de fomentar, de hecho, yo gozo de cierto nivel de rechazo dentro de mi gremio, debido a que yo le digo, señores, pero ustedes están ahí es por un rol, para defender a aquellos que no se pueden. Tú no estás aquí para tener conversaciones. Para seminarios. No, para nada. Tú no estás aquí para tener conversaciones en donde lleguemos a acuerdos. Tenemos que llegar a acuerdos, pero acuerdos de lucha. Acuerdos de que cómo va a ser, y suena un poquito parco, cómo va a ser que hayan millones y millones y miles de millones destinados a acciones que tú no le vas a ver un resultado cuando, si tú no tienes a una persona, tú no tienes un pueblo sano, tú no vas a tener absolutamente ningún resultado social. ¿Por qué?
Ahora mismo la Organización Mundial de la Salud está pidiendo el 5% para lo que es salud mental. Mandado, lo pueden buscar. Aquí hay un 4% que se destinó a educación. Pero, ¿qué niño va a aprender si está enfermo? ¿Qué niño va a aprender si no tiene un diagnóstico hecho? Pero la salud en general no llega a 3. Exacto. Entonces 5 para salud mental. No, del presupuesto de salud. Ok, el 5% del presupuesto de salud. De salud. Porque también estamos abajo en el presupuesto de salud. Claro, muy por debajo. Claro, y que ha bajado porque ahora está en un 2 y algo. Entonces, ¿cuál es el tema? Y yo soy un poco cacciosa y se ríen conmigo. Digo yo, mire, de lo que devolvió Locuar, Mimilo y el grupo, que nos den eso para salud mental. Totalmente. Que nos den eso para salud mental. Porque estamos hablando de que yo soy la que estoy abogando por un instituto de neurociencias, un lugar, un hospital con todos los servicios integrados para el paciente de salud mental, debido a que tenemos menos de 120 camas distribuidas en hospitales en donde dicen que son unidades, pero 2 camas no es una unidad de salud mental. Sí, pero el asunto, doctora, y no es más conveniente comenzar a actuar desde abajo hacia arriba. Me refiero a que ese número de camas, 120 camas, eso es un número inaceptable. Y ahora todo se resume a, y gracias a Dios que ahora metimos a Santiago, ahora todo es Gran Santo Domingo y Santiago. Entonces yo pregunto, de esas 120, yo me la juego, estoy casi seguro que menos de la mitad, mucho menos de la mitad está fuera de Gran Santo Domingo y Santiago. Entonces, ¿cómo es posible que un país que es la 7ª economía del continente vea esa realidad, tenga leyes que lo mandan a enfrentarla y no se enfrente? Entonces, algo que se da es que estamos pidiendo una sociedad diferente donde no estamos a nivel de salud dando las herramientas para que esto ocurra. ¿Por qué? Porque cuando tú como padre tienes un niño o un adolescente que está dentro del diagnóstico del espectro autista, o tiene un déficit de atención, o tiene un trastorno de hiperactividad. Y estás en Neiva. En Santiago no Rodríguez. Puede ser diagnosticado. En Mau puede Dicho sea de paso, aquí hay provincias donde no hay psiquiatra. ¿Por qué? Porque ahí, no se le da, hay algo particular. Ahí va. Cuando cada especialista termina, lo que está pensando es que necesita trabajo. Claro. Tú le puedes ofertar un trabajo, ciertamente. Y de hecho, el servicio trata de nombrarlos con poco tiempo de haberse graduado. O sea, hay un paréntesis. El salario de un ya psiquiatra graduado de psiquiatra para trabajar en el hospital público de San Juan de la Maguana. 53,000 pesos. Aquí, allá o en donde sea. ¿Con o sin descuento? Queda sin descuento ahí. Con descuento, perdón. Entonces, el salario está en 70. 60 y pico. 60 y pico. Exacto. Es el salario, o sea, tú pretendes que un psiquiatra vaya a vivir a cualquier provincia de Baní para allá, porque Baní es otro nivel, con 60 y tantos mil. Pero hay algo importante. Hay algo importante. Habrá muchos que dirán, yo me puedo ir para mi pueblo, pero tú no tienes medicamento que darle al paciente. Que son muy costosos. Tú no tienes. Pero ya es un problema importante, pero por lo menos vamos a que tenga el psiquiatra, porque aunque la familia tenga que venir con la receta que le dieron en Neiva a la capital a buscar la bendita medicina, pero por lo menos que haya por lo menos el psiquiatra con quien conversar. Mira, y por eso nosotros tuvimos durante un tiempo lo que se llama la usurpación de profesión. ¿Por qué? Sí. Porque, ejemplo, en Samaná y en Nagua no habían psiquiatra. Y quien trataba a los pacientes de salud mental era un doctor, que no era psiquiatra. Un doctor. Yo me voy a quedar, yo no sé si era general o no era general. Aunque claro, tengo que entender que cuando tú tienes un conocimiento y una preparación bien establecida, el tema de los conocimientos médicos no son selectivos a una especialidad, pero esa primera llegada y que te acojan y que te puedan identificar y que te lleven al nivel superior es bastante importante. Entonces, ¿qué ocurre? Ejemplo, aquí en Pedernales. En Pedernales no hay psiquiatra. En Elías Piña no hay psiquiatra. En Duvergé no hay psiquiatra. Doctora, déjeme sacarla de ese tema gremial, porque yo le quiero hacer institucional. Yo quiero venir a la sociedad. Dale. ¿Qué es lo que me interesa? Y vamos a repetir su nombre. Ajá. La doctora Alessandra. Sí, Alessandra. Estamos conversando. Con ella, porque todo el mundo la conoce, pero tenemos que... Déjeme sacarla de todo lo que usted ha dicho, yo lo firmo. Eso es una vaina de todos los gobiernos. Pero
Yo digo, sin ser psiquiatra, esta es una generación como de la rabia. Esta es una generación, sobre todo la juventud, que se maneja entre la agresión al otro y la agresión propia. ¿Qué está pasando en estas generaciones que lo hacen tan irse a la ruptura, a no encontrar esa fase de amortiguación que teníamos antes? Ahora tenemos muchachos cristales. Anteriormente a mí me daba muchísima cuerda en la escuela y yo no me volví loco en nada. Bueno, lo que pasa ahora no, ahora es una delicadeza del mundo. Lo que estamos es que, que sí tenemos que aclarar es que estamos hablando, si tomara el término que usted dice, de una generación en donde ya hay personas con 35 años que son abuelos. Ajá. Entonces estamos hablando de un problema social, no estamos hablando. Y cuando tú sacas la cuenta de la famosa generación que está en una conducta autodestructiva y es disruptiva a nivel social, te estamos hablando de que es el resultado de aquellos hogares muy disfuncionales y de aquellos hijos que se criaron solos. Sí, pero también está, doctora, el agravamiento de que eso llega también a la clase media. Abajo estamos de acuerdo. Ahora, claro, esto llega a la gente de clase media, incluso clase media alta. Pero vamos al acceso. Pero ¿quién te dijo a ti? Son de cristal. Pero ¿quién nos dice a nosotros que es diferente el comportamiento en la clase privada, o sea, privada de recursos, a la clase media? Son iguales. No, lo que pasa es que cuando usted me plantea, y es muy convincente el argumento, un país donde una señora de 32 años es abuela en la absoluta pobreza, eso explica unas cosas. Ahora hay otras, a otro nivel, la explicación tiene que ser diferente. Tiene que ser diferente y que se da. Y que incluso tú puedes encontrar muchas familias en donde el que pensaba que era mi hermano, al final era mi mamá. Porque las familias de clase media y media alta, cuando ocurren este tipo de situaciones, mandan a la niña al exterior, tienen el niño, vuelve para atrás y somos hermanitos todos. Porque eso es un veto a nivel social. Ahora, un veto a nivel social para esa familia. Ahora bien, nosotros tenemos condiciones tan particulares como de que somos de los países con más alto índice de violencia general. Tenemos muchísima violencia de género. Estadísticas súper altas. ¿Cuáles son las causas de eso? Es que la salud mental tiene que ver con 3 grandes renglones. Es una afectación biopsicosocial. O sea, la sociedad, el entorno resulta ser un estresor permanente y no controlable, en donde dependiendo de mi afectación y mis condiciones, yo voy a tener una respuesta y voy a tener una forma de manifestarme. Doctora Ilches, la respuesta a esta pregunta nos la va a hacer después de los comerciales. Dígame, ¿cómo impacta la cotidianidad del tránsito la salud mental de los dominicanos? Mucho, sí. Y ahora,